Bueno, muy buenas tardes nuevamente. En nombre del Centro para la Excelencia Académica, les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo de comunicación estratégica para directores, directoras y docentes. Con nosotros está la doctora Wanda Reyes, quien será nuestro recurso para el día de hoy. La doctora Wanda es egresada de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con un bachillerato en Historia. Obtuvo una maestría en Relaciones Públicas en la Universidad del Sagrado Corazón y un doctorado en Medios de Comunicación Masiva de la Universidad de Pensilvania. Antes de llegar a la Escuela de Comunicación, que ahora es facultativa. También ha dictado cátedra en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. Sus áreas de enseñanza académica son relación pública, comunicación de salud, publicidad, métodos de investigación y medios de comunicación masiva. Sus áreas de investigación académica incluyen la práctica de las relaciones públicas y publicidad en la industria de la salud, la comunicación de la salud para la prevención de la diabetes, y el uso de las redes sociales como herramienta para la comunicación organizacional. ¡Wow! Interesante currículo, doctora. Es para nosotros un honor tenerla el día de hoy como recurso. Quiero también decirles a los participantes que vamos a estar pendientes en el chat para atender sus comentarios, sus preguntas. Mi nombre es Gloria Durán, voy a ser la moderadora de este webinar, así que también si tienen alguna duda, si quieren participar activamente, pueden levantar la mano y con gusto les cederemos la palabra cuando corresponda. Así que nada, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Wanda y que disfruten de este webinar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias al CEA por darme la oportunidad de una vez más estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí porque ustedes son quienes hacen posible estos espacios. Voy a compartir la presentación ahora y voy a estar haciendo unas preguntas. Si no estuvieron en el primer webinario, no hay problema. Voy a preguntar en algún momento quiénes no estuvieron para entonces ponerlos al día sobre lo que hablamos en ese momento. ¿Se ve la pantalla, la presentación? Sí, la estamos viendo perfectamente y también la escuchamos bien. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo se establecen objetivos cuando trabajamos con comunicación estratégica. Pero antes de hablar sobre esos objetivos, vamos a recordar nuevamente a qué se refieren esos objetivos y de dónde salen y por qué salen. En el primer webinario yo hablé sobre un proceso de comunicación que se utiliza para trabajar la comunicación estratégica que ayuda a lograr la misión de una organización. Pregunto, ¿hay alguna persona aquí que está por primera vez con nosotros? Sí, doctora Wanda, en el chat está escribiendo, a ver, Jorge Rodulfo, que es su primera vez, Ileana Rodríguez, Brenda Liz, Solimar, y Yari. Hay muchos de los participantes, Leslie, que están conectados por primera vez. Excelente, bienvenidos y bienvenidas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a modificar un poco lo que voy a hacer para darles una introducción o darles un resumen de lo que se habló en el webinario pasado, para que entonces puedan entender lo que sucede, lo que se habla en el tema de hoy. Yo inicié el webinario pasado hablando sobre la importancia de la misión en una organización. ¿Por qué existe una organización? Cada uno de ustedes y cada una de ustedes, por favor, piense en una organización a la que pertenecen, con la que trabajan o con la que desean trabajar. Digamos que trabajen en alguna oficina de la Universidad de Puerto Rico. Podemos pensar de dos maneras. ¿Cuál es el propósito de esta oficina en la que trabajo ahora mismo? ¿Cuál es su misión? Pero esa oficina pertenece a una organización más grande que es el recinto.
y el recinto a su vez pertenece al sistema. Entonces, cuando hablo de cuál es la misión, es la razón por la que existimos. Cada organización, cada oficina dentro de la universidad tiene un propósito que ayuda al sistema en general a lograr unas metas. Entonces, es importante identificar qué se desea lograr a nivel general y qué se desea lograr en sus respectivas oficinas, o puede ser un proyecto en el que usted esté trabajando. ¿Qué se desea lograr o cuál es la razón de ser? ¿Por qué existe? Una vez usted conoce por qué existe, entonces va a investigar la situación. Les cuento, suceden situaciones inesperadas que nos toman por sorpresas y trabajamos en una organización. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que analizar si esa situación puede afectar que logremos la misión, que logremos el propósito por el que existe la organización. Si sucede algo y yo no hago nada, sería un problema. Si sucede algo y hago algo, ¿qué puede pasar? Hay momentos en que suceden situaciones en las organizaciones que se dejan, como surgen, se dejan ir. Pero hay momentos en las que hay que trabajar con esas situaciones para proteger a la organización, para lograr que se cumpla la misión, porque suceden situaciones que pueden afectar la existencia de esa organización. En el momento en que se deje de lograr la misión, entonces ya esa organización está en peligro. Se usa el proceso de relaciones públicas para utilizar la comunicación estratégica. ¿Y por qué comunicación estratégica? Comunicación estratégica porque queremos comunicarnos, de una manera estratégica con unas personas en particular para nosotros poder continuar llevando a cabo la misión de la organización. Para hacer eso, iniciamos el proceso con la investigación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? ¿Esta situación es negativa o positiva? ¿Por qué digo negativa o positiva? Puede ser negativa porque puede afectar, puede impactar negativamente a la organización y consecuentemente a la misión. Si ocurre una situación negativa, hay que revisarla inmediatamente porque puede escalar, escalar y escalar. ¿Y qué sucede? Si la dejamos que vaya escalando, puede poner en peligro a la organización. Cuando sucede una situación negativa que va escalando, se puede convertir en una crisis, una situación que surgió de momento. Pero oiga, que las crisis no surgen de la nada. Ya a veces podemos ir viendo que podía suceder. Se supone que nos vayamos preparando para lidiar con ellas. A veces suceden rápidamente, súbitamente, y también hay que trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque este tipo de situación puede poner en peligro a la organización. Pero gracias a Dios no todo es negativo. También existen situaciones positivas. Hay una oportunidad de la que me puedo beneficiar. Por ejemplo, digamos que trabajamos para una compañía que vende donas. Qué rico, una dona ahora con café, imagínense eso. Y entonces la compañía se pasa observando qué sucede. Un día, lamentablemente, hay otra compañía que vende donas, que hay un accidente en el edificio, se cae una pared o sucede algo, y esta compañía estuvo al tanto. ¿Qué va a hacer la compañía? Ahora sale con una promoción hablando para que las personas vengan a buscar las donas a su oficina. Este tipo de mentalidad se aplica cuando estamos trabajando con productos, con compañías o con servicios. Yo observo, quizás lo que sea un problema para otro, yo lo tomo como un beneficio para mí. Por eso es que queremos conocer si tenemos una situación negativa o una positiva. Cuando tenemos una situación negativa, tenemos que actuar rápidamente. No obstante, si la situación es una positiva con la que podemos lidiar o es una oportunidad, ahí podemos tener más tiempo para trabajar el proceso de comunicación estratégica. Cuando está haciendo la investigación, usted hace investigación secundaria para conocer qué está sucediendo, cuál es el trasfondo de la organización, qué está sucediendo, por qué está sucediendo. Si no hacemos nada, ¿quién se afecta? Si hacemos algo, ¿quién se afecta? ¿Por qué se afectan? Tenemos que conocer para identificar qué está sucediendo y por qué sucedió. Una vez hacemos esta investigación, entonces tenemos que establecer unos objetivos para luego poder llevar a cabo un plan de acción y luego evaluarlo. Esos son los cuatro pasos que aparecen en pantalla. Pero como ya dije, una vez
una vez se hace la investigación, entonces va a continuar con el proceso. Ya que identifica cuál es la situación, ya que conoce lo que está sucediendo, entonces hay que pensar, ok, ya yo conozco la misión de la organización, ya yo conozco la razón de ser de la organización. ¿Por qué existe esta organización? Está sucediendo una situación que puede ser negativa o positiva, pero de todos modos, yo tengo que continuar trabajando con la misión. ¿Por qué? Porque si no sigo trabajando cada día para lograr esa misión, entonces la organización va a dejar de existir o va a estar en serios aprietos. Ya que conozco la situación, si es negativa o positiva, o si es un obstáculo, si es negativo, o una oportunidad, si es positiva, entonces debo saber con quién o con quiénes yo debo hablar. ¿Para qué? Para beneficiarme de la oportunidad o para resolver el problema. La comunicación es estratégica porque no debemos de hablar con todo el mundo, ¿no? Tenemos una situación y tenemos que identificar con quién exactamente vamos a hablar. Entonces, para identificar con quién exactamente vamos a hablar, debemos seleccionar a las personas con las que tenemos que hablar, que son la prioridad con las que tenemos que hablar, y luego se establecen los objetivos. Una organización debe ser manejada, la gerencia organizacional debe hacerse basada en objetivos. Existe la organización como tal, pero también cuando trabajamos programas de comunicación, también tenemos que tener unos objetivos que estén basados en la organización. Si la organización quiere dirigirse hacia el norte, entonces los objetivos de la Oficina de Relaciones Públicas tienen que estar encaminados a dirigir a esa organización hacia el norte. Porque el propósito de esta oficina o de la Oficina de Comunicación Estratégica es ayudar a esa organización a cumplir su misión. Hay que conocer el funcionamiento, las necesidades y las preocupaciones de cada unidad dentro de la organización. ¿A qué me refiero con unidad? Podemos ver a cada organización como un sistema. Por ejemplo, podemos ver un sistema macro, recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Esta es la organización. Tenemos diferentes unidades. Tenemos decanatos, tenemos la biblioteca, tenemos el museo. Tenemos diferentes unidades dentro del recinto que cada una tiene sus propios objetivos. Entonces, también podemos ver al recinto como una unidad dentro del sistema. Depende cómo estemos mirando a la organización, es cómo vamos a trabajar con ella, y también tenemos que conocer cómo estas unidades interactúan unas con otras. Para lograr el propósito organizacional, todos los esfuerzos de comunicación tienen que estar conectados y los objetivos tienen que ser medibles. ¿A qué me refiero con que tienen que estar conectados? Es que tenemos que tener un plan. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hoy nos levantamos diciendo, ¡ay! Hoy voy a llamar a los medios de comunicación porque quiero hablarles sobre lo lindas que están las hojas en el árbol de la esquina. ¿Ok? ¿Cómo eso ayuda a lograr la misión? ¿Ayuda a lograr la misión? Quizás ayuda a mostrar que se hizo algo, pero ese algo es estratégico. Ese algo ayuda a su oficina a alcanzar su propósito y a su vez ayuda al recinto a alcanzar su propósito, o a la organización que sea. Eso es en lo que tenemos que pensar. Cuando se trabaja con objetivos, hay que conocer el propósito de lo que se hará. Recuerden, y ya esto lo voy a ir atando al análisis de situación. Yo identifico en el análisis de situación que hay una situación con la que tenemos que trabajar para beneficiarnos o para resolver la situación. Ahí en ese momento, cuando estoy haciendo el análisis de situación, ya debo ir pensando en qué es lo que tengo que hacer. Los objetivos salen del análisis de situación. Por eso es que hay que hacer una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo para entonces establecer un objetivo que me ayude a lidiar con esa situación. También tengo que pensar en cómo esa gestión va a ayudar a la organización a lograr los objetivos, a lograr la misión. ¿Y con qué públicos tengo que comunicarme? ¿Y qué conozco de estas personas? Próximamente les voy a hablar sobre lo que son públicos, pero estos son los grupos de personas con las que hay que hablar según sea la situación con la que estamos lidiando. ¿Cómo podemos identificar a los públicos? Podemos pensar en un diagrama de Venn, donde tenemos a la organización en un círculo
la situación en particular con la que estamos lidiando. En una organización suceden muchas cosas en un solo día, ¿cierto? Piensen en las organizaciones en las que ustedes están, que nunca hay una sola situación con la que trabajar. Pero ¿qué sucede? Trabajamos, establecemos, seleccionamos públicos según sea la situación con la que vamos a lidiar. En este caso, ponemos en el diagrama de Venn a la organización la situación en particular, no todas las situaciones de la oficina, no, una situación en particular. Si las demás situaciones están entrelazadas, entonces yo las incluyo en esta situación. También debemos incluir a las personas. ¿Qué personas están relacionadas con la organización, con la situación? Si miran el centro del diagrama de Venn, donde está el elipse color azul, ahí van a haber personas que tienen algo en común con la situación y con la organización. ¿Qué me dice eso a mí? Que esas son las personas con las que para esta situación, en esta situación, son esas personas con las que debo hablar. Puede ser que ustedes tengan personas que tienen algo en común con la organización, pero no tienen absolutamente nada en común con la situación. Entonces, hablar con esas personas sobre la situación sería una pérdida de recursos. ¿Cómo podemos identificar con qué personas debemos hablar? Les muestro un ejemplo. En el webinario pasado, yo presenté un ejemplo de un estudio de caso de la Universidad de Maryland en la que una persona publicó un comunicado de prensa sobre una bebida que mejora la función cognitiva y motora. Era una bebida, una leche con chocolate. Y este comunicado se publica en los momentos en que los Estados Unidos se estaba hablando sobre cómo la práctica del fútbol americano afectaba a las personas por los golpes que reciben en la cabeza. Entonces sale la publicación diciendo que esa bebida mejora las funciones cognitivas y motoras. ¿Qué sucedió aquí? Aquí la universidad tuvo un problema negativo con el que lidiar. ¿Por qué? Porque diferentes personas querían saber de dónde viene esa información y se desató una situación difícil para la universidad. Pero, ¿cómo usamos ese ejemplo para seleccionar a los públicos? Bueno, tenemos la organización, en este caso, la Universidad de Maryland. ¿Cuál es la situación? La publicación de un comunicado de prensa sobre una bebida que mejora la función cognitiva y motora. Ahora bien, para nosotros poder lidiar con esta situación, porque les comento, la situación llegó a medios de comunicación nacionales y la universidad estuvo bajo ataque por bastantes días porque los medios querían saber de dónde sale esa información y la universidad no respondía rápidamente. Recuerden que de las personas que aparecen donde se intersecan la organización, la situación y las personas involucradas, de ahí es que vamos a escoger a los públicos. Un ejemplo de quiénes serían las personas que están relacionadas con la situación sobre el comunicado de prensa. Sale un comunicado de prensa, primero la administración está relacionada con esta situación. En una universidad que yo administro salió un comunicado de prensa que ha creado problemas. La oficina de comunicaciones también está involucrada en esta situación. El programa académico donde se hizo la investigación también está involucrado con esta situación. La situación llegó a los medios de comunicación porque cuando se publicó el comunicado de prensa, existe un blog que se llama Health News Review, que se dedica a revisar información relacionada con temas de salud. Cuando sale el comunicado de prensa, este blog hizo un escrito y pidió evidencia de lo que se decía en el comunicado de prensa, porque esa investigación todavía no había ido a ser revisada por pares y por ende no se había publicado. Entonces el blog quería información, pero la universidad no respondió rápidamente. También se involucran los medios de comunicación locales y nacionales, porque la situación fue escalando hasta que llegó a los medios nacionales. Estudiantes graduados que hacen investigación también se afectan, porque debemos pensar en las repercusiones que tiene esta situación. Hay organizaciones que donan dinero. Hay que pensar si aquí hubo conflicto de interés. ¿Cómo se pueden afectar las investigaciones futuras si las personas no conocen
cuáles son los procesos, por qué surge esta situación, por qué se publica un comunicado de prensa sobre un artículo que aún no ha sido revisado por pares. ¿Por qué se recibe un dinero y luego sale este artículo? Les comento que había una donación que la universidad tuvo que devolver a raíz de esta situación. Una donación para investigación. Los investigadores también se afectan porque se ponen en tela de juicio los trabajos que hacen. La facultad también se afecta. Empleados administrativos también se afectan porque son parte de la institución. En este momento, la institución es como si estuviera temblando porque está bajo el ataque por una situación negativa. La oficina que aprueba los protocolos de investigación también va a estar bajo escrutinio porque ¿cómo se hizo esta investigación? ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es que llegan a la escuela? Porque esta investigación se hizo en una escuela con jóvenes menores de edad. También están involucrados en la situación la escuela que permitió que se hiciera la investigación, los maestros de la escuela, los padres de los estudiantes. Estos padres dieron su autorización para que sus hijos participaran en este estudio. También la administración escolar, el distrito escolar, la cantidad de personas que están involucradas con la situación puede ser larguísima. Pero entonces aquí entra la comunicación estratégica. ¿Con quién de toda esa lista es que yo tengo que hablar para resolver la situación? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el grupo prioritario con el que tengo que hablar? Si tenemos a la Universidad de Maryland, que tiene problemas en los medios porque se está hablando negativamente de la universidad debido al comunicado de prensa, de este grupo de personas que indicamos aquí, escogemos a la prioridad, al grupo prioritario. No hay que comunicarse con todos, porque entonces perdemos recursos y tiempos. Esta situación hay que trabajarla rápidamente. Y yo les pregunto, ¿quiénes ustedes piensan que debe ser el grupo prioritario con el que hay que hablar para resolver esta situación? Me voy a salir de la presentación para poder ver la caja de comentarios o escucharlos. ¿Quiénes ustedes piensan que debe ser las personas o los grupos prioritarios con los que hay que hablar en esta situación para resolverla? ¿Me escucharon la pregunta? Están diciendo que sí por el chat, pero no están dando una respuesta. Ok. No están dando una respuesta porque la información es que no queda clara o porque no tienen idea de con quién deben hablar primero. Me dicen la administración. Muy bien. Brendali, ¿por qué la administración debe ser el primer grupo con el que hablemos? Correcto. Debe conocer la situación. Esta situación está ocurriendo y tenemos que actuar, porque de lo contrario van a haber repercusiones negativas. Muchas gracias, Brenda Lee. Cuando estamos seleccionando los públicos, tenemos que pensar en prioridades. La prioridad es hablar con la administración, también hay que hablar con la administración, hay que hablar con la persona que envió el comunicado de prensa. Hay que revisar, hay que hablar con las personas que aprueban que ese comunicado de prensa salgan. Hay que hablar con el investigador para ver cómo llegó a esas conclusiones. Y rápidamente hay que hablar con el blog, con Health News Review,
porque este blog, a través de este blog es que llega la situación a los medios. Entonces, por ahí es que hay que comenzar. Lamentablemente, esta no fue la acción que tuvo la universidad. Y lo que sucede es que entonces la reputación de la universidad se sigue afectando. Aunque los estudiantes graduados, por ejemplo, están involucrados en la situación, no hay que hablar con ellos. Simplemente establecemos prioridades. Dependiendo de la situación, usted puede seleccionar de 1 a 3 personas para dialogar. Porque cuando digo personas me refiero a públicos, que son los que están relacionados y los que tienen la prioridad, con los que hay que hablar para o beneficiarse de la situación o para resolver el problema que esté ocurriendo. Una vez usted conoce los públicos con los que va a trabajar, puede tener el público primario y el público secundario. El público primario va a ser el grupo que va a llevar la mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, la mayor cantidad de mensajes van a ir dirigidos al público primario. Si usted tiene dinero para trabajar con una campaña de comunicación estratégica, ese grupo es el que va a llevar la mayor cantidad de recursos. Entonces, el público secundario pues va a conllevar menos recursos. Y estos públicos, recuerden, son las personas con las que ustedes tienen que hablar para lidiar con la situación que identificaron al inicio del proceso de comunicación estratégica. Una vez que conoce los públicos, debe establecer los objetivos. Estos objetivos deben estar basados en el análisis de situación. Como mencioné hace un rato, los objetivos salen del análisis de situación porque cuando está estudiando la situación, ya va identificando qué es lo que hay que hacer. Y como no podemos tocar la comunicación, lo que yo digo ahora no lo puedo tocar, yo tengo que buscar una manera que me ayude a medir lo que yo hice para saber si los esfuerzos que se hicieron ayudaron a resolver la situación. Se escriben los objetivos a manera de frase. Es importante que usted indique el público con el que va a trabajar. Ahí dice público o públicos, pero ojo, en el caso que incluyamos públicos en un solo objetivo, tenemos que estar convencidos y convencidas de que lo que hay que lograr es lo mismo para ambos públicos. Porque si no es lo mismo para ambos públicos, se corre el riesgo que se le olvide hacer algo para uno de los públicos, entonces los procesos van a estar incompletos. En mi caso, yo prefiero establecer objetivos con un solo público, así tenga que redactar más de 2 objetivos. También para poder medir lo que hace, debe establecer el número de personas o el %. El número de personas o % que usted quiere alcanzar para poder lograr ese objetivo. De igual manera, debe indicar qué es lo que se debe hacer. Qué es lo que se va a lograr. ¿Y para cuándo lograrlo? Les comparto un ejemplo. Informar a 60% de los estudiantes de Relaciones Públicas sobre las ventajas de pertenecer a la organización estudiantil APRU. Esto se logrará para el 30 de enero de 2022. Pregunto, ¿dice el público con el que voy a trabajar? Sí. ¿Dice el número de personas o %? Sí. ¿Dice lo que debo lograr? Sí. ¿Y para cuándo lograrlo? Sí. Pues entonces tengo un objetivo medible. Es sumamente importante que el objetivo sea medible y que diga claramente qué es lo que se desea lograr, porque en el webinario que sigue, en el tercero que se habla sobre planificación, vamos a partir de lo que se desea lograr en ese objetivo. Entonces, si lo que se desea lograr no queda claro, entonces la planificación que se vaya a hacer para lograrlo puede ser que no sea muy efectiva. Existen diferentes tipos de objetivos. El primero es informativo. ¿Qué pretendemos hacer? Informar a las personas sobre algo, informar a los públicos sobre algo, notificarles sobre algún evento, por ejemplo, dar instrucciones, cómo prepararnos para la temporada de huracanes, educar sobre algún tema, por ejemplo, educar sobre la prevención de la diabetes. Les comparto un ejemplo de un objetivo informativo. Se le dice informativo o de información. Para el 1 de octubre de 2021, explicar al 100% del estudiantado el nuevo plan de acceso a plaza universitaria. Les digo que estos son casos hipotéticos. Los comparto para que conozcan la estructura de cómo redactarlos.
Usualmente hay personas que me preguntan, ¿y de dónde saco el número? Muy bien. Usted cuando está haciendo la investigación, identifica cuántas personas existen en su público y determina si tiene los recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a personas que trabajen con usted y si tiene el dinero para llegar a todas estas personas. Si usted tiene el dinero para llegar a todas estas personas, pues usted puede establecer el 100%. Pero si tiene dinero para llegar solamente a 50% o a 60%, pues entonces selecciona este número. ¿Por qué digo si tiene dinero? Porque cuando hablemos en el webinario que sigue, cuando se planifica una campaña de comunicación estratégica o una campaña de relaciones públicas, es importante saber con qué recursos contamos. Porque como tenemos que medir, tenemos que cuantificar lo que vamos a hacer, tenemos que crear mensajes, por ejemplo, en este caso que aparece en pantalla, hay que crear mensajes que lleguen al 100% del estudiantado. Pero digamos que estamos trabajando en otra organización y no tenemos el dinero para llegar a todos, pues entonces tenemos que bajar el por ciento para poder alcanzar a las personas que sí podemos alcanzar. Actitud es otro tipo de objetivo que se utiliza para modificar lo que sienten los públicos sobre la organización, producto o servicio. Y existen 3 tipos. Usted puede establecer, usted identifica una situación y puede establecer un objetivo para crear una actitud nueva. Por ejemplo, crear una actitud positiva en 70% de los estudiantes de REPU sobre la necesidad de traer su propia computadora al salón de clases. Este objetivo se logrará para el 20 de septiembre de 2021. Repito que estos son objetivos hipotéticos. Pero aquí aquí no hay ninguna actitud, pues creamos una actitud positiva. También se puede reforzar una actitud existente. Por ejemplo, continuar con la actitud positiva que tienen los estudiantes de REPU. Queremos un 30% de esos estudiantes sobre la posibilidad de traer sus propias computadoras al salón de clase. Esto se logrará para el 1 de noviembre de 2021. También podemos trabajar con objetivos para cambiar actitudes. Por ejemplo, en un periodo de 3 meses, de agosto a octubre de 2021, modificar la actitud negativa que tienen los estudiantes de REPU sobre el requisito de que deben traer computadoras personales al salón de clase. ¿Cómo yo sé si tengo que crear una actitud, reforzar una actitud existente o cambiar una actitud? El análisis de situación me lo dice. Porque cuando yo estoy investigando la situación, puede ser que los resultados de la investigación me digan que únicamente debo informar. Pues entonces establezco un objetivo informativo. Ahora bien, si conozco en esos resultados de la investigación que se carece de conocimiento o que el conocimiento que hay no es el correcto, y que no hay una actitud para entonces luego poder pedir un cambio, pues entonces yo establezco un objetivo de información y uno de actitud. Les doy un ejemplo. Digamos que trabajamos en una campaña para la prevención de diabetes entre millennials. Hacemos un análisis de situación, investigamos y conocemos y determinamos, por ejemplo, que estas personas no conocen exactamente, han escuchado la diabetes, pero no conocen exactamente qué es y cómo afecta. Inmediatamente, el objetivo tiene que ser de información, para informarles, educarlos sobre lo que es. Ya que los educamos, hacemos una investigación y les preguntamos qué piensan. Conozco, pero no me interesa. Pues aquí tenemos que trabajar entonces para crear una actitud nueva. Bueno, aquí si no le interesa hay que revertirla porque hay que cambiarla para que le interese. Entonces se establecería un objetivo para lograr cambiar esa actitud. También, además de trabajar con objetivos de información y de actitud, podemos trabajar con comportamiento. Estos objetivos implican la modificación de comportamientos hacia la organización, producto o servicio. Doctora, Dígame. disculpe que antes de que continúe con este slide, quiero decirle que hay una pregunta en el chat. Ay, dígame. La participante Ileana Rodríguez dice, ¿hay un mínimo de porcentaje o depende de la cantidad de público para determinar el porcentaje? Muchas gracias por la pregunta, Ileana. El mínimo va a depender de la situación que usted tenga. Puede haber situaciones en las que su público va a contar
va a constar de 5 personas, pero puede ser que en la situación el público tenga decenas de personas. Todo va a depender de con quién usted debe hablar para resolver la situación. Depende estoy leyendo la segunda pregunta, o depende de la cantidad de público para determinar el porciento. Bueno, sí, porque tenemos que conocer cuál es esa cantidad o la población de ese grupo para entonces establecer con quiénes vamos a hablar. Gracias por la pregunta, Iliana. ¿Puedo proceder? Sí, yo creo que, Ok, no sé si, ok, gracias. de nada. Entonces, pues tenemos los objetivos de información, de actitud, pero también podemos trabajar con comportamientos. Y son comportamientos que están relacionados con situaciones que a su vez están, que pertenecen a la organización. Y usted, de la misma manera que pudo crear una actitud nueva, también puede trabajar para crear un comportamiento nuevo. Por ejemplo, lograr la adopción de los nuevos procedimientos de seguridad entre todos los empleados del 20 de noviembre de 2021. Aquí debe decir hasta, por ejemplo, hasta el 1 de diciembre. Esto es un ejemplo hipotético. También puede mejorar o fortalecer un comportamiento positivo ya existente. Por ejemplo, estimular al 100% de los empleados para que continúen participando en las reuniones corporativas que se llevarán a cabo en noviembre de 2021. O puede revertir el comportamiento negativo, motivar a todos los empleados a que usen sus uniformes correctamente dentro del edificio en un periodo de 5 meses. Usted decide, usted tiene, mire, usted tiene que pensar en cuántos recursos usted tiene para determinar, según la situación, con quiénes tiene que hablar. Porque eso ayuda a establecer el número de personas, cuántos recursos y cuánto presupuesto tiene. Porque si no tiene mucho presupuesto, entonces no puede trabajar con 3 objetivos. Me explico. Estaba dando un ejemplo sobre la diabetes. Digamos que conocimos que los millennials no conocen correctamente lo que es la diabetes. Hacemos una campaña para educar. Luego, cuando evaluamos esa campaña, nos damos cuenta que tenemos que llevarlos a comportamientos de salud que ayuden a prevenir la diabetes. Pero nos damos cuenta de que hay una actitud negativa hacia esos comportamientos. Entonces, antes de yo pedir un comportamiento, antes de modificar un comportamiento o de crearlo, yo tengo que trabajar con la actitud, porque necesitamos que haya conocimiento, que haya una actitud que sea conducente a ese comportamiento, a ese cambio de comportamiento o a esa creación de comportamiento. La única manera en que podemos determinar qué tipo de objetivo vamos a seleccionar es a través del análisis de situación. Por eso es que es sumamente importante tomarse el tiempo para investigar qué es lo que está sucediendo con relación a esa situación, para entonces determinar qué es lo que hay que hacer y con quién hay que hablar. En el siguiente webinario yo voy a hablar sobre qué hay que hacer, qué tipo de comunicación o qué herramientas de comunicación se pueden utilizar para lograr lo que se establece en cada objetivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre cómo se establecen los objetivos o qué tipo de objetivos se debe establecer? Ok, entonces procedo. Vamos a trabajar en un ejercicio. Les pido por favor que tomen 3 minutos para leer la información que aparece en pantalla y digan qué tipo de objetivo es el que se está estableciendo. Recuerden que los objetivos deben tener que indicar qué se debe lograr, para cuándo se debe lograr, con quién se debe hablar y la cantidad de personas con las que se debe hablar.
¿Necesitan más tiempo? Ok, todo claro. Ay, perfecto. Rosa dice que el primero es, cuando escribe número 1 se refiere que es actitudinal. Ok, Elena dice que le parece que el primero es actitudinal. Ok, voy a leer. El primero, convencer del 17 de agosto al 15 de septiembre a 40 estudiantes de la Facultad de Comunicación e Información matriculados en cursos medulares de que la limpieza de las costas es necesaria para el medio ambiente. ¿Ese piensan que es de actitud o informativo? En el chat coinciden en que es actitudinal. ¿Y por qué? Díganme ustedes a mí, gracias por decirme, ¿y por qué ustedes piensan que es actitudinal? Los participantes pueden activar su micrófono para participar. Bueno, en el chat Brenda Lee dice, el punto 1 debe ser conductual. Ella difiere de la respuesta. Vamos a ver. Dice, convencer. Primero vamos a convencer. ¿Sobre qué es lo que vamos a convencer? De que la limpieza de las costas es necesaria. Aquí no estoy pidiendo un comportamiento. Aquí lo que es que te quiero convencer de que hay que limpiar las costas. Entonces estoy trabajando con una actitud, porque quiero que pienses que es innecesario trabajar con la limpieza de las costas. Entonces, el segundo, educar del 17 de agosto al 15 de septiembre a 40 estudiantes de la Facultad de Comunicación e Información matriculados en cursos medulares sobre el Día Internacional de la Limpieza de Costas. Educar, informar, muy bien, sí. Este es un tipo de objetivo informativo. Entonces, el último, entre el 17 de agosto y el 15 de septiembre, reclutar a 40 estudiantes de la Facultad de Comunicación e Información matriculados en cursos medulares para que asistan al recogido de basura en la playa Aviones en Loíza el sábado 18 de septiembre de 8 a.m. a 12 p.m. Entonces, aquí ya vamos por dónde. ¿Esto es de actitud o es de información o es de conducta? Muy bien, gracias, Brenda Lee. Es conductual, implica una conducta. ¿Qué sucede aquí? Tenemos que trabajar primero, cuando nos comunicamos con los públicos, a veces que tenemos muchísimos planes, no sé si les ha sucedido a ustedes, que llevan meses trabajando en un plan, en una actividad, organizándola, y llega la actividad y no llegan tantas personas. ¿Pero qué pasó si esto lo hemos organizado de una manera genial? ¿Pero qué sucedió? Tenemos que pensar si pasamos por este proceso de que haya una información, de que se cree una actitud y de llevar a la persona al comportamiento. No siempre, no en todos los programas de comunicación estratégica que usted haga, va a tener que trabajar con los 3 tipos de objetivos, pero lo que va a determinar el tipo de objetivo, una vez más, es el análisis de situación. ¿Qué usted identifica en el análisis de situación? Pero ya yo veo que ustedes entienden esto muy bien. Como parte del webinario, yo preparé un ejercicio que está relacionado con la tarea, perdón, con el tema del trabajo pasado, pero ustedes no estuvieron aquí, entonces no tienen ese trabajo. Lo que yo iba a hacer era que, basado en la situación que se identificó en el webinario pasado, entonces redactar un objetivo para trabajar con esa situación. Si ustedes están de acuerdo, entonces yo propongo hacer un ejercicio en el que ustedes identifican una situación, explican qué es la situación y redactan un objetivo, y así yo puedo darles retrocomunicación. ¿Qué les parece? Ok, perfecto. Entonces, yo les ayudo a poder seleccionar una organización. Les pregunto, si ustedes están aquí, bueno, yo sé que ustedes están aquí, pero me refiero, si ustedes están aquí como profesores
o como personas que trabajan en la administración, entonces piensen en el área en que trabajan. Si es un profesor o una profesora, trabaja con un proyecto o es parte de un proyecto. Si trabaja en la administración, ¿en qué, por qué existe su oficina? ¿Y con quiénes tiene que trabajar su oficina? Si usted es un estudiante, una estudiante o un estudiante, piense en alguna organización en la que, trabaje o con la que quiera trabajar para que identifique una situación. ¿Qué está sucediendo? Piensen, ¿cuál es la razón de existir de esta organización? ¿Por qué estamos aquí? Por ejemplo, ¿por qué Pai Café está en Plaza Universitaria? Digamos que yo trabajo para Pai Café. ¿Por qué estoy aquí? Pues yo pienso en mi propósito y una vez que conozco mi propósito para existir allí, entonces, ¿qué yo voy a hacer cada día para lograr ese propósito? ¿Y qué situación puede ser que esté siendo negativa o positiva con relación al propósito que ustedes van a lograr? Eso les ayuda a describir la situación. Una vez tenga la situación, entonces piense, ¿para qué es un problema? Bueno, si les parece, si la persona desea me permite, yo tengo aquí, déjame ver, tengo las preguntas que se hacen, que yo las usé en el webinario pasado. Si no hay problema, yo las puedo compartir para que las puedan ver. ¿Puedo hacer eso? Ok. Sí, Voy a sí, dejar de doctora, compartir. adelante. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir, si me permiten un momento, por favor. Porque precisamente tengo el otro. Y también ustedes pueden recibir por correo electrónico la primera presentación para que la puedan leer. Claro está, por factor tiempo no puedo explicarlo todo desde el principio, pero voy a ir a donde están las preguntas que se deben hacer ustedes cuando van a identificar la situación. ¿Qué tipo? Déjenme ponerlo para presentar. Piensen en qué tipo de información necesitan para trabajar con la situación. Perdón. ¿Cuál es el trasfondo de la organización? Con relación a esa situación, si la situación es un obstáculo o una oportunidad, ¿es negativo o es positivo? ¿Qué tan importante es esa situación para la misión de la organización? Hay situaciones con las que no hay que hacer nada porque como llegaron se van y no sucede nada, pero hay situaciones que si no se hace algo, la organización puede entrar en problemas. ¿Cómo podría impactar a la organización esa situación? ¿Qué o quién causó la situación? En el caso del ejemplo que les di, fue el comunicado de prensa que se envió con una información que no estaba sustentada con datos científicos. ¿Cuáles son los hechos importantes relacionados con la situación y quién o qué se ve afectado por la situación? En el caso de ustedes, ¿quién o qué se afecta con la situación y con sobre la que ustedes están pensando? También hay que pensar en el tipo de información que necesita. Ok, tengo información en la oficina, pero si no tengo información suficiente, cuando comienzo a identificar los públicos, tengo que ir a preguntarles a estas personas. Hay momentos en que se hacen encuestas, en que se hacen grupos focales o que se hacen entrevistas para conocer qué piensan esas personas que constituyen a sus públicos. Y basado en los resultados que usted obtenga, es que usted también establece objetivos. ¿Cuánto tiempo tiene para investigar? ¿Cuánto tiempo tiene para trabajar con la situación? También hay que pensarlo. Cuando hace la investigación, ¿quién va a trabajar con esos resultados y cómo los va a usar? Por ejemplo, ¿de qué me vale hacer una encuesta si no sé analizar los resultados? Pues entonces utilizo otra herramienta. Estas son las preguntas que nos hacemos cuando vamos a identificar una situación. Entonces, les voy a dar a ustedes el espacio para que puedan identificar una situación y luego procedemos a trabajar con la redacción de objetivos. ¿Les parece 10 minutos para que puedan hacer el ejercicio y luego dialogamos? Yo me voy a mantener aquí y me pueden hacer preguntas. ¿Les parece bien el plan? Ok, perfecto. Pues yo espero aquí. Son las 2:51. A las 3:01 entonces vuelvo a preguntar, pero si tienen preguntas, siéntanse en la confianza de hacerlas. Yo les pido por favor que redacten esa situación porque basado en lo que dice la situación, entonces es que vamos a redactar los objetivos.
Doctora, en el chat, Ileana pregunta que si la situación se puede escribir acá en el chat. La pueden escribir o la pueden compartir, la pueden leer como ustedes gusten. Ileana, si ya la tiene, la puede compartir para yo leerla y le doy retrocomunicación. Uh-huh. Muy bien, Ileana. Leo, los profesores de la escuela X están confrontando situaciones con la plataforma de Teams para poder dar sus clases en línea. Aquí pensamos, cuando vamos a pensar en qué está sucediendo la situación, cuando sucede, le hago sugerencias, ¿verdad? Para conocer, están confrontando situaciones con la plataforma. Primero, ¿qué tipo de situaciones están surgiendo? ¿Qué tipo de situaciones confrontan? ¿Por qué surgen esas situaciones? ¿Qué tipo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? Porque, entonces, cuando pienso en el por qué surgen, surgen cuando están dentro del recinto, cuando están fuera del recinto, surgen cuando tienen computadora PC o cuando tienen computadora Mac. Surgen porque no conocen cómo funciona o surgen porque, pues, sencillamente el sistema no está funcionando. Sí, no es que esté muy general, es que tenemos que indagar para conocer exactamente cuál es la raíz del problema. Porque quizás no es una raíz, quizás hay raíces. Entonces tenemos que solucionarlas todas. Tenemos que ver qué está pasando, básicamente, qué está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando y a quiénes afecta. Dice que o sea, ¿y cuáles son las situaciones? Por ejemplo, identificar, porque puede ser que haya que cada situación tenga unas características. Puede ser, por ejemplo, que no puedan acceder. O puede ser, por ejemplo, que los estudiantes no puedan entrar. ¿Cuáles son las situaciones? Y una vez conoce, entonces puede ya comenzar a determinar con quiénes, con qué públicos es que debe trabajar para lidiar con esa situación. Y le pregunto, Ileana, ¿usted piensa que esta situación es positiva o negativa? Bueno, a mi parecer es negativa porque si están confrontando situaciones para poder trabajar con la plataforma, pues no pueden ofrecer sus clases en línea y entonces hay que resolver la situación, ¿no? Yo coincido con usted y voy más allá, porque primero es negativo porque no pueden dar sus clases en línea y entonces la razón de ser de la escuela X es dar clases en línea, ¿verdad? Y si no se es dar clases, que pueden ser presenciales o en línea completamente. Si no se están dando clases en línea, le pregunto, Ileana, ¿se está logrando el propósito
de esa escuela? No. Entonces, ahí es que se pone en peligro el propósito de la escuela. Entonces, ya identifica que esto es una situación negativa, no solo porque no se pueden dar las clases, sino también porque pone en peligro la razón por la que existimos. Entonces, en este tipo de situación hay que actuar mucho más rápido que si fuera una situación de la que nos vamos a beneficiar porque estamos lidiando con una oportunidad. Exacto, sí. Voy a ver si la puedo cambiar la situación como usted sugiere. Perfecto. Entonces, ¿alguien más quiere compartir? Si nadie más desea compartir, Iliana, ¿podemos continuar trabajando con su ejemplo? Sí, claro que sí. Entonces, una vez que identificamos la situación, le pregunto, en sus propias palabras, haciendo este ejercicio a vuelo de pájaro, ¿qué usted piensa que se debe lograr de los esfuerzos de comunicación que se hagan? ¿Qué usted piensa que debemos lograr para resolver esta situación? Bueno, yo entiendo que lo primero que se debe es adiestrar a los profesores en la plataforma de Teams para que puedan, ¿verdad? Primero hay que hacer una encuesta para ver cuáles realmente son los problemas y a raíz de eso, pues entonces determinar cómo se pueden solucionar. Muy bien, Ileana. Usted va a la par con el modelo de relaciones públicas o el modelo ROPE. Exactamente. Primero identifica qué está pasando, si hay conocimiento sobre las plataformas, si hay problemas técnicos, lo identifica y una vez tiene los resultados, entonces vamos a seleccionar a los públicos. Según los resultados, vamos a decir hipotéticamente que hay un problema técnico por un lado, pero por otro lado hay un problema de que hay personas que no conocen cómo acceder a la plataforma. Exacto, porque lo hice demasiado de general y ahora estoy viendo el punto que usted está trayendo. Ok, perfecto. Digamos, entonces, que tenemos, digamos, esto es una situación hipotética, digamos que identificamos que es que no hay conocimiento de cómo acceder a la plataforma y que también hay personas que tienen problemas técnicos para acceder. Ok, pues ahora tengo que pensar en el público con el que voy a hablar. Recuerden, qué personas u oficinas están involucradas con esta situación? Vamos a hacer un ejercicio, Ileana. Tiene la situación de la escuela X que tiene problemas con las plataformas Teams. ¿Con quién tenemos que hablar para lidiar con la situación? Me pregunta. Sí. ¿Con quién usted piensa que tenemos que dar para lidiar con la situación? Bueno, hay que hablar con los administradores, por ejemplo, si fueran problemas técnicos del edificio, pues entonces ir a hablar con los administradores que trabajan con la red, si fuera ese el caso. El help desk, la oficina que se encarga de trabajar con computadoras. Exacto. Pues se contactan a esas personas para saber si es que es algo técnico. Y entonces, con relación a la falta de conocimiento sobre el acceso a Teams, ¿con quién debemos de hablar? Debemos hablar con la oficina para orientar o adiestrar o capacitar a estos profesores en la plataforma, entiendo yo. Sí, en este caso, Iliana, solamente estamos identificando a las personas con las que debemos hablar. Ok. Es muy temprano todavía, Iliana, para decir qué es lo que tenemos que hacer, porque todavía estamos en el proceso de investigar qué está pasando. Entonces, le explico. Mire, puede ser que ahora decimos, voy a comunicarme con tal oficina para pedirle que hagan tal cosa, pero puede suceder el caso de que se le quede una situación que identificó a través de la investigación, pero como ya dijo lo que hay que hacer, se le quedó algo colgando y no lo hizo, y puede ser que al final no haya logrado resolver la situación por completo.
Entonces, lo que yo sugiero hacer es, primero hacer investigación, identifica qué está sucediendo. Según lo que está sucediendo, identifico con quiénes tengo que hablar. Entonces, procedo a redactar los objetivos. Para entonces dialogar, comunicarnos con las personas con las que tenemos que hablar sobre lo que tenemos que hacer para lograr resolver la situación. En este caso, digamos que tenemos que hablar con la oficina que trabaja con el sistema de la red de computadoras o de la red de Internet o que trabaje con Teams. ¿Qué tipo de objetivo debemos redactar para poder lidiar con la situación? ¿Esta oficina conoce lo que está pasando? Yo entiendo que no. Si yo si te lo tengo que informar, ¿no? ¿Y qué tipo de objetivo va a redactar, Ileana? Informativo. Exactamente. ¿Vio cómo está todo relacionado al análisis de situación? Entonces, Sí. vamos a redactarlo juntas. Informar a la oficina que trabaja con computadoras, como lo que hay es una sola oficina. Podemos informar a la administración de la oficina que trabaja con computadoras sobre qué, Ileana. Sobre la situación que están confrontando la escuela X al no poder conectarse con la red. ¿Y para cuándo tiene que lograr eso, Ileana? Eso hay que lograrlo lo más pronto posible. Para ayer. ¿Verdad? Para ayer, ¿verdad? Pues sí, pero como el objetivo debe ser medible, Ajá. entonces yo recomiendo... Hay que poner una fecha. Exacto. Porque lo que sucede es que ahora que usted establezca el objetivo, pasamos al siguiente webinario y se hace un plan de comunicación. Y ese plan de comunicación hay que lograrlo según sea la fecha para cuando se debe lograr. Le digo, Ileana, que hay, y le digo a todo el grupo, que hay momentos en que usted tiene meses para planificar, para seguir todo este proceso de hacer investigación, identificar públicos, establecer objetivos, hacer plan de comunicación y evaluación. Puede tener meses, pero les comento, han habido situaciones en las que tiene una semana para hacerlo todo, porque ha estado porque la organización está lidiando con una crisis. Se puede hacer, pero por eso es que decía al principio, tienen que conocer si están lidiando con algo negativo o con algo positivo, porque si es algo negativo, se hace todo el proceso, no se obvia nada, pero el proceso hay que hacerlo corriendo para evitar que la situación escale, porque aquí la escuela X está en peligro de que la situación escale y se ponga peor, porque figúrese usted, el semestre sigue pasando, ya próximamente, miren, un abrir y cerrar de ojos, ya está el midterm. Entonces, si no se han dado todas las clases, pues el problema va a seguir aumentando. Por eso no se logra el propósito de la organización. ¿Perdón? No se logra el propósito de la organización como usted menciona. Y entonces va escalando y la pone en peligro y no queremos que se ponga en peligro. Entonces, en este caso, basado en el caso hipotético que usted ha descrito aquí, pues estamos bien con un objetivo de información. Si hubiéramos identificado, si estuviéramos trabajando con la otra situación, por ejemplo, de la facultad, hay que identificar si es falta de conocimiento o si es que hay conocimiento, pero hay un problema de actitud o de comportamiento. O sea, todo va a depender de lo que nos diga el análisis de situación. Pero es importante llevarlo todo de una manera secuencial y asegurarse que toda la información se entrelaza, porque cada sección tiene que estar, de este proceso de comunicación, tiene que estar fundamentada en la sección anterior. Porque al final, les comento, ya les dije que en el próximo webinario voy a estar hablando de las tácticas o de las herramientas de comunicación que se pueden utilizar para lograr estos objetivos. Pero en el cuarto webinario, entonces hablo de cómo se evalúan esas tácticas para regresar de nuevo a ese análisis de situación e identificar si se logró resolver la situación o no. Veo una pregunta. Ileana, pensé que no había contestado esa pregunta, pero le contesté la pregunta ya que dice, o sea, el problema se especifica, está muy general. Ya le contesté eso.
Sí, lo contestó. Sí, por Ok. eso fue. Sí, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Iliana, si no tiene alguna otra pregunta o comentario, entonces, ¿puedo continuar? Excelente, claro que sí. Muchas gracias, Iliana, por su participación. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que quiera compartir? ¿O alguna pregunta o comentario? Dado el caso de que no veo que haya preguntas o comentarios, les agradezco su participación en este webinario. Los exhorto, los invito a que participen en el próximo webinario. También les pido, por favor, que llenen la hoja de evaluación del SEA y que también sugieran otros tipos de webinarios que se pueden hacer. Yo trabajo en la Facultad de Comunicación e Información y puedo colaborar con temas de comunicación. Les deseo mucho éxito y les doy muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, doctora Wanda, por esta excelente presentación. Gracias a todos los participantes por conectarse y apoyar las actividades del SEA. Las van a tener disponible el certificado en unos minutos, así como dijo la doctora Wanda, pues la evaluación también les llegará, por favor contéstenla. Y nada, que tengan un resto de tarde feliz y un feliz fin de semana. Con el permiso, si me permiten, yo Claro. compartí mi correo electrónico en caso de que alguien tenga un comentario o una pregunta, yo con mucho gusto les contesto. Ajá, muchas gracias, doctora. Hasta luego y gracias. Hasta luego.